Amigos y amigas, lo que hoy les traigo es una noticia que sacude las bases de la política migratoria en Estados Unidos y que amenaza con cambiar por completo los planes de deportación masiva que Donald Trump había prometido. Prepárense, porque lo que vamos a analizar no es un simple obstáculo judicial, no. Es un verdadero terremoto legal que pone en jaque una de las herramientas más polémicas del arsenal migratorio de Trump, la expulsión acelerada. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Quién es la jueza que se atrevió a enfrentar al expresidente y actual candidato a la Casa Blanca? ¿Y qué significa todo esto para los millones de migrantes que hoy viven bajo la sombra de la deportación? Acompáñenme, porque la historia es mucho más profunda y peligrosa de lo que aparenta. La llamada expulsión acelerada no es un invento nuevo. Es un mecanismo que permite al gobierno de Estados Unidos deportar rápidamente a personas que acaban de entrar de manera ilegal al país, sobre todo aquellas atrapadas cerca de la frontera con México y que no pueden demostrar que llevan tiempo en territorio estadounidense. Durante años, esta medida se aplicó solo en la frontera, en casos de migrantes detenidos dentro de los 14 días posteriores a su entrada. Pero cuando Donald Trump llegó al poder, decidió que eso no era suficiente. Su gobierno expandió la herramienta a todo el país y a personas que incluso ya llevaban hasta 2 años viviendo en Estados Unidos. El resultado: una espada de Damocles sobre millones de migrantes que podían ser detenidos en cualquier lugar, una carretera, un trabajo, incluso en sus casas, y ser expulsados sin pasar por un juez, sin presentar pruebas, sin escuchar su caso. Pero ahora, ese plan ha recibido un golpe inesperado. La protagonista de esta batalla legal se llama Gia Cobb, una jueza federal nombrada por el expresidente Joe Biden. Con un fallo contundente, decidió bloquear la ampliación de la expulsión acelerada. Su argumento: el riesgo enorme de cometer errores irreparables. La jueza alertó que el procedimiento podía llevar a la expulsión de personas que en realidad tienen derechos, que llevan más de 2 años en el país, o que podrían tener razones legítimas para quedarse, pero que jamás tendrían la oportunidad de demostrarlo. Y aquí viene lo explosivo. Cobb recordó que la Quinta Enmienda de la Constitución protege a todas las personas, sí, a todas, no solo a ciudadanos, contra abusos del bis 180. Gobierno en un proceso judicial. El gobierno de Trump sostenía que quienes entraron ilegalmente no tienen derecho alguno bajo la Quinta Enmienda. Según esa visión, bastaría con que el Congreso lo aprobara para que se pudiera expulsar a cualquiera, sin juicio, sin defensa. Pero Cobb lanzó una advertencia escalofriante. Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo. Esto cambia el tablero político y electoral de forma radical. Recordemos que Donald Trump ha hecho de la inmigración su caballo de batalla electoral. En cada discurso, en cada mitin, promete expulsar a millones de indocumentados, reforzar la frontera y recuperar lo que él llama el control perdido del país. Para sus seguidores, la expulsión acelerada era una herramienta poderosa, casi perfecta. Un atajo para esquivar los procesos judiciales que suelen demorar meses, incluso años. Pero con esta decisión judicial, el plan de deportaciones masivas enfrenta un muro legal difícil de derribar. Y lo más inquietante para la campaña de Trump es que no se trata de un detalle técnico. Estamos hablando del corazón de su estrategia migratoria. Veamos el trasfondo constitucional. La jueza Cobb no está cuestionando la existencia misma de la expulsión acelerada. Tampoco niega que pueda aplicarse en la frontera, en casos recientes de ingreso ilegal.
Lo que ella ataca es la generalización abusiva de esa herramienta en todo el territorio estadounidense. La Constitución, en uno de sus artículos clave, establece que nadie puede ser expulsado sin la posibilidad de ser escuchado en algún momento. Y esa simple frase, grabada en la ley suprema del país, se convierte ahora en el escudo que protege a millones de migrantes frente a la maquinaria de deportación. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? En primer lugar, que la administración no podrá detener a una persona en Nueva York, Chicago o Los Ángeles y expulsarla al día siguiente sin más. Ahora, esas personas tienen la posibilidad de exigir un proceso, de presentar pruebas, de demostrar cuánto tiempo llevan en el país. En segundo lugar, este fallo pone en evidencia un conflicto profundo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Porque mientras Trump y su equipo defienden que el Congreso les otorgó autoridad suficiente para estas expulsiones rápidas, la jueza responde: no. La Constitución está por encima de cualquier ley del Congreso. Es un choque directo, un pulso institucional que podría escalar hasta la Corte Suprema. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué pasará ahora? El gobierno de Trump seguramente apelará esta decisión. Buscará que instancias superiores reviertan el bloqueo. Pero mientras, un tanto, el efecto político es devastador. Sus opositores ya celebran el fallo como una victoria de la justicia y de los derechos humanos. Grupos de defensa de migrantes lo califican como un respiro necesario en medio de un clima de persecución. Por otro lado, los seguidores de Trump ven la decisión como un nuevo ejemplo de cómo los jueces activistas y el sistema se interponen en su camino. Para ellos, esto alimenta la narrativa de que Trump es un líder rodeado de enemigos que quieren impedirle salvar a Estados Unidos. No olvidemos un detalle clave. Este fallo llega en plena campaña presidencial. Y todo lo que ocurre en los tribunales se convierte inmediatamente en munición política. Trump probablemente use este bloqueo como una prueba más de que necesita regresar al poder para limpiar los tribunales y las instituciones que, según él, frenan el deseo del pueblo. Mientras tanto, el Partido Demócrata lo usará como evidencia de que Trump pretende pisotear la Constitución para imponer sus políticas autoritarias. En definitiva, lo que está en juego no es solo la suerte de millones de migrantes. Es mucho más que eso. Estamos presenciando una batalla por el alma de la democracia estadounidense. Una lucha entre el poder del Estado para expulsar y controlar, y los derechos fundamentales que, en teoría, protegen a todas las personas dentro del país. El caso de la jueza Giacobbe no será el último. Seguirán las apelaciones, seguirán los discursos encendidos, y cada paso tendrá repercusión directa en las urnas. Pero lo cierto es que por ahora, el plan estrella de Trump para expulsar a millones de migrantes ha quedado herido, y no por falta de voluntad política, sino por el poder de una simple pero poderosa idea. Nadie puede ser condenado sin tener derecho a ser escuchado. Queridos amigos, esto recién comienza. El futuro de la inmigración en Estados Unidos y con él el destino de millones de personas pende de un hilo. La pregunta es: ¿será la Constitución la última muralla que impida las deportaciones masivas? ¿O veremos al poder político imponerse con más fuerza que nunca? Lo cierto es que estamos frente a un choque de trenes entre ley, política y derechos humanos. Un choque que definirá no solo el futuro de los migrantes, sino también el rumbo de la democracia en el país más poderoso del mundo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que este fallo será suficiente para frenar los planes de Trump? ¿O piensan que con o sin jueces en contra encontrará la manera de imponer sus deportaciones masivas? Déjenme sus comentarios, porque este debate apenas comienza.